Bueno muchachos, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Estamos cada día más cerca para la consulta popular, que es de este 16 de noviembre. Y nada, aquí nos encontramos para compartir un poquito de opinión con el abogado, magíster en Derecho Constitucional y yo, un joven universitario. Vamos a compartir un poquito nuestras opiniones, ver qué opina cada uno, qué piensa y para que ustedes puedan entender un poquito de este tema. Primero, antes de arrancar con la primera pregunta, me encantaría hablar sobre qué opina usted sobre que el presidente Daniel Noboa quiere hacer la nueva constitución con inteligencia artificial. Se dice, ¿no? No se sabe, pero lo quiere usar como herramienta. O sea, él lo comentó. Realmente parece ser que el Ejecutivo, el Presidente de la República, no sé si toma las cosas en serio o la broma, maneja mucho el histrionismo. O sea, no se sabe si habla en serio o habla de broma, o quizás, como está mal asesorado, o de repente puede ser que sea una estrategia política, ¿no? Porque hemos notado durante todo este tiempo que el presidente no es claro, es ambiguo. Con esto no quiere decir que yo sea correísta o soy novoísta o pertenezco a algún partido político. Mi opinión en este momento va a ser sin sesgos políticos. Primero, que la inteligencia artificial en sí es importante. Por ejemplo, para el jurista es como una herramienta digital importantísima, tanto así que en otros países utilizan la inteligencia artificial en el caso de los jueces en el momento de administrar justicia, dan una opinión sobre si se va a sentenciar a un privado de libertad. Y nos ayuda bastante esa herramienta en el momento hasta para plantear demandas. Y sí, no nos descartemos, eso es el futuro. Pero ya en el momento de redactar una norma supra, una carta magna, la Constitución, exactamente la que está por encima de cualquier ley orgánica, me parece quizás hasta ofensivo que se le ocurra al Ejecutivo bromear con una situación así, porque no está tomando en consideración los pensamientos de los pueblos y nacionalidades, no se pone en sí a pensar que la opinión del ser humano, exactamente porque para eso son las constituciones, la opinión de la sociedad. Las sociedades hacen, forman, conglomeran en artículos exactamente el sentir, la necesidad. Entonces la inteligencia artificial no lo va a, obviamente, no te puede ayudar, sí, pero a dar una opinión en base a qué. Pero claro, no podemos formar una constitución así. Sería totalmente irresponsable. Como tú dices, las necesidades del pueblo, la inteligencia artificial no la sabe, no la siente, no la vive y no puede ayudarte para temas como eso, ¿no? Pero bueno, sin embargo es una buena opinión y vamos a arrancar con la primera pregunta de la consulta popular, que aquí se la voy a dejar aquí en una fotico. Y dice así, se la voy a leer tal cual como está en el referéndum, ¿no? Dice, ¿usted está de acuerdo con que se elimine la prohibición de establecer bases militares extranjeras o instalaciones extranjeras con propósitos militares y ceder bases militares nacionales a fuerzas armadas o de seguridad extranjeras? ¿Estás de acuerdo con eso, que eliminar la prohibición? ¿Qué pasa? Que ahora la tenemos prohibida en esta Constitución y la quieren eliminar. Lo voy a dar desde el punto de vista jurídico. Hay que analizar unas cosas. Tenemos que ver también siempre la historia. La historia nos ayuda mucho porque viene a ser relevante y tiene que revisarse exactamente lo que nos dice la historia. Yo diría que no, desde el punto de vista jurídico. ¿Y por qué razón? Primero, ¿cómo se inicia esta situación sobre las bases militares? Recuerden ustedes que teníamos la base militar en Manta, que fue firmado un acuerdo en el año 99 y obvio que en el texto constitucional en el 2008 se propuso que se iban a prohibir las bases extranjeras. Pero vayamos un poco más atrás, veamos el caso de las bases militares que nos dicen exactamente los activistas en una coalición. ¿Qué nos dice? Una organización social. Los impactos de la base de Manta han sido enormes porque han significado hundimientos de barcos, detención de población de pescadores, violación y atropello a las mujeres. Aparte de eso, muy importante, los militares norteamericanos están impunes de que tengan que rendir cuentas en términos legales en territorio ecuatoriano frente a cualquier atropello. Claro. Otro punto importantísimo, lo podemos ver en una novela que se llama Los Crímenes de Barton. Hablamos del señor Nelson Serrano. Nelson Serrano, un ciudadano ecuatoriano que fue secuestrado el 31 de agosto del 2002, ¿no? Fue trasladado ilegalmente de Quito a Estados Unidos por militares estadounidenses. ¿De qué forma? Lo llevaron a un vuelo comercial
encerrado en una jaula de perro, violando todo tipo de derechos, prácticamente un secuestro. No vayamos más allá. Ustedes se ponen a pensar que Colombia tiene 7 bases militares estadounidenses, pero Colombia es el mayor país exportador de cocaína en el mundo. Es ilógico que teniendo 7 bases en Colombia, y Colombia sigue exportando cocaína como que no ha pasado nada a Estados Unidos, porque Estados Unidos tiene 30 millones de adictos. Claro. ¿Ya? Otro punto muy importante. ¿Qué es lo que sucede con las bases militares? Imagínense en Afganistán. Afganistán es el país número 1 en el mundo, teniendo una base militar en Kandahar. Dato mata relato, ¿ah? Eso no es porque yo me estoy inventando. Aquí lo estoy leyendo, aquí lo estoy revisando, hay que investigar. No hay que hablar por hablar, no hay que hablar por los sesgos, ni que porque eres correísta ni porque eres novoísta. Claro. Es el mayor exportador de opio en el mundo. Opio es el componente por el cual se necesita para la fabricación de la heroína que se consume en Estados Unidos. Entonces pongámonos a pensar. Ellos deciden que quieren hacer un acuerdo en poner en Manta y en Galápagos. Claro. Pero ¿por qué no podemos ver más allá, ecuatorianos? ¿Por qué Galápagos? ¿Por qué no puede ser Durán, el cantón de más criminalidad, donde todos los días matan personas? El presidente se presenta con un convoy y el siguiente día matan 4 personas. ¿Por qué Galápagos? Estudiemos las situaciones geopolíticas. Por lo tanto, es una situación geopolítica. ¿Para qué quieren estar en Baltra? ¿Para qué quieren estar en Galápagos? ¿Exactamente para qué? Para ellos tener estrategias, tácticas, mantenerse como potencia mundial, tener el control exactamente sobre otros países si en un momento dado se presente una guerra mundial, y ellos tener el control. Y eso es un sitio específico. Eso hay que saber, eso hay que analizar. No pensemos, es una decisión, es una respuesta, es una pregunta tan importante que tiene que tener un análisis. No para explayarte a hablar tonterías, simplemente para llegar al tema medular, el por qué yo diría que no y el por qué no estaría de acuerdo en que existan bases extranjeras. Claro, a ver, eso son la historia que ha tenido las bases extranjeras en otros países y lo que se ha visto en la historia, ¿no? Pero yo te voy a hablar sobre lo que he escuchado, porque he escuchado muchos que dicen, sí, que vengan las bases militares extranjeras porque por la seguridad, nos vamos a sentir más seguros. Y yo no capto bien este tema porque no sé a qué se refiere el ciudadano con seguridad, que si quizás ya puede salir a las calles y se siente más seguro, que ya no le van a robar, no lo van a extorsionar, no lo van a secuestrar. ¿Qué seguridad nos dan, qué beneficios nos dan que vengan bases militares extranjeras al Ecuador? Quiero que tú me digas desde tu punto de vista, con tus conocimientos de un magista. Bueno, la verdad yo no encuentro ningún beneficio, porque se presume que quieren instaurar en esta nueva consulta, dentro de la pregunta 1, bases extranjeras aquí en Ecuador, específicamente que sean estadounidenses, pero lo dicen con la finalidad de combatir el crimen organizado. Obviamente lo que se refiere y se digna a decir el narcotráfico, ¿no? ¿De verdad? Sí, pero han habido algunos convenios, 2 convenios, 3 convenios estos que se han mantenido desde Lenín Moreno, Guillermo Lazo, en este caso el presidente Daniel Noboa, para recibir asistencias estadounidenses. O sea, diferentes convenios se han suscrito, pero el fondo de esos convenios es que exista una ayuda por parte de Estados Unidos sin la necesidad de implementar una base militar. ¿Se puede recibir ayuda sin bases militares? Eso se ha venido haciendo, se ha hecho. O sea, en estos 3 últimos gobiernos se ha venido suscitando, se ha venido dando sin necesidad de base extranjera. Ahora, más allá de todo, hasta para que el dinero que se va a utilizar en la consulta popular, 60 millones. No sé,
Claro, estamos hablando que son casi 250 millones tentativamente, que estaría llegando a 300. Ahorita creo un inicio de 60, Ujú. 60 millones, Claro. pero Ujú. ahí nosotros tenemos una herramienta constitucional que se llama la enmienda para tener una reforma. De repente se podía haber tomado en consideración sin llegar a una consulta popular, Ujú. ¿no? Claro. Y por último, que motive y le den vida a lo que se había derogado exactamente en el año 99 y implementar sobre las bases militares. Pero bueno, la verdad que ya ahí llegamos a entender al presidente, Ujú. cierto grupo de personas, porque el país está dividido, pero sin embargo entramos o conocemos todos los días personas que le hacen o aupan a lo irracional o a la sin razón. Y me duele mucho y me incomoda un montón que abogados, Ujú. conociendo muchas veces el derecho constitucional, Ujú. tener un amplio conocimiento del derecho internacional, aplaudan esta situación de decir: voy a votar sí en esta pregunta, voy a votar sí en otra pregunta, sin haber dado el análisis respectivo, pero sobre todo Ujú. aplastando y desconociendo lo jurídico, Claro. lo que nos enseña la escuela de derecho. Claro. Entonces estamos prácticamente yéndonos en contra de esa situación. Ujú. ¿Por qué? Por sesgos y por odios, Claro. sin poder investigar. Ahora, hay algo que no se dice, ¿Qué cosa? que es importante conocer, y es preocupante porque si llega a ganar la siguiente pregunta, van a instaurar una base militar estadounidense en Galápagos. Estadounidense. Sí, estadounidense. Más probable que sí. ¿Usted sabe los riesgos o los impactos que puede tener una base militar ante lo sensible que son las Islas Galápagos como patrimonio natural de la humanidad y orgullo nacional de la diversidad única en el mundo? O sea, no vemos eso más allá, el proteger el archipiélago de Colón. Entonces, Ujú. a eso hago un paréntesis y digo: ¿será acaso que este señor Ujú. quiere reducir, porque quiere reducir los textos constitucionales entre 180 y 185 artículos de 444, en coger y restringir y tener regresión de derechos? Sí es preocupante esa situación. Por lo tanto, no estoy de acuerdo, diría que no encuentro ningún beneficio, no encuentro una salida lógica, no encuentro una salida que pueda ayudar exactamente al conflicto. Para eso nosotros tenemos nuestros militares, tenemos la Armada, las Fuerzas Armadas, tenemos la FAE, tenemos Claro. los marinos, tenemos la Fuerza Terrestre. Claro. Nosotros les pagamos el sueldo a ellos con nuestros tributos, con nuestros impuestos. Es lógico que tenemos que dejarlos hacer a ellos su trabajo. Entonces, ¿Qué pasa? Que se comenta mucho que no pueden hacer su trabajo porque en la misma Constitución está dicho que solo están para las fronteras y no pueden internamente intervenir ellos. es que de hecho ellos sí están interviniendo. Ahora sí. O sea, están en la penitenciaría, están en los centros carcelarios, Ujú. ¿no? Te revisan y todo, es bastantes militares que están ahí. Ujú. El problema no radica en eso. Ujú. El problema es una situación ya que debería estudiarse, que el presidente tiene que conocer más sobre políticas criminales, políticas sociales. Claro. Eso ya, como que dice, es otro tema más profundo que no lo vamos a abultar aquí en esta primera pregunta, pero tenemos una buena Fuerzas Armadas que pueden hacer un buen desempeño, y pensando desde el Ministerio de Defensa en que si alguien no está dando la talla, hacer una depuración de los malos elementos o que tengan cercanías con las bandas o delincuencia organizada. Eso sería mi punto de vista. Claro, te entiendo. Y hay algo que no, me parece que no sé si lo mencionaste, como ejemplo también, por ejemplo, El Salvador también tenía bases militares extranjeras, en este caso estadounidenses, desde el 2000. Sin embargo, en el 2015 fue el país más peligroso por asesinatos, teniendo militares. No sé dónde queda la seguridad ahí.
Pero en el 2019-2020, si no me equivoco, llegó un nuevo presidente Bukele. Y ahí ya cambió la seguridad. Hay que cambiar de presidente o en verdad traer bases militares. Basándome en el ejemplo de El Salvador, ¿no? Mire, Hubo un cambio de presidente y funcionó. tú lo acabas de decir, El Salvador, lleno de pandilleros y mafiosos. Estando las bases estadounidenses, los militares estadounidenses en El Salvador estaban hundidos, podridos, con todos los días muertes violentas, ¿no es cierto? La gente no podía ni salir a sus casas, parecido a lo que estamos viviendo todos los días aquí, porque prácticamente cuando yo voy a laborar me encomiendo a Dios y llego aquí a mi casa es una bendición, porque nadie está exento. Tanto así que como yo soy un abogado de libre ejercicio, me ha tocado salir corriendo en las unidades judiciales porque se presume que han puesto una bomba. Entonces, claro, sí. Entonces, yo no puedo hablar, yo quiero que el presidente, como cualquier ciudadano, haga su trabajo. Lo he dejado como cualquier ciudadano que haga bien su trabajo. Es lo único que nosotros pedimos. Ha tenido mucho tiempo para poder implementar una seguridad de élite y no lo ha querido hacer. Nos ha subido 3 puntos más el IVA. Nosotros seguimos pagando eso, el mejor país del mundo. Sin embargo, no tenemos buenos gobernantes últimamente. Es eso.